Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a probar la nueva tenkara barata de AliExpress de la marca Leo Fishing. Leo Fishing nos trae esta tenkara de 3,50, bastante polivalente por un precio bastante competente y va a ser la competencia directa con la Goture Capella. El precio de la caña ronda entre 15 y 18 euros, depende del vendedor, más entre 6 y 8 euros de envío, más las tasas de los productos chinos, las nuevas tasas. Viene en esta funda de neopreno, que la verdad acolcha bastante bien, pero es una funda barata. Y aquí tenemos la caña. La caña tiene el mango un poquito más ancho que la Goture, luego las pondremos las dos al lado para compararlas. El tapón que trae detrás viene bastante detallado con el logo de la empresa y la verdad que viene bastante bien incrustado, tiene muy buena calidad. Pasando a la empuñadura, es una empuñadura de corcho bastante tosco, rugoso, se nota barato, pero por el precio no nos podemos quejar. El tapón igual, de lo más barato y genérico que podamos encontrar. Pone ahí Made in China, nada en especial. Un tapón simple, genérico. Y aquí tenemos el logo de la empresa, Leo Fishing, tenkara. Y aquí atrás el modelo y el tamaño de la caña, que son 3,50. El Lilian, un Lilian giratorio que parece que está bien, pero me ha dado una sorpresa para mal. Luego veréis el porqué. Y el resto de la caña, que la verdad que es lo mejor que tiene y lo que más me gustó, son estos difuminados entre tramo y tramo, este acabado en pintura, que le da un toque bastante especial, la verdad. El blanco es de carbono, no sé de qué calidad, supongo que igual que la Goture, pero los acabados de esta me gustan bastante más que la Goture, la verdad. Y un detalle especial es que aquí en la puntera de la caña no han dejado espacio para poner un tapón de estos que van incrustados por dentro, que son mucho más bonitos y de mejor calidad. Por eso es que han usado este tapón genérico, porque no les entraba otro. Han dejado los tramos muy justos en la puntera, cosa que es un punto negativo para ellos, pudiendo ganar en ese acabado extra de calidad que hubiera marcado la diferencia en esta caña. Y aquí tenemos al lado a su competencia directa, la Goture Capella. Aquí podemos ver que la Capella gana un poquito más en portabilidad, es un poco más pequeña, unos 6 centímetros más pequeña. También hay que decir que el mango de la Leo Fishing es bastante más ergonómico, tiene una forma así más redondeada que se le hace que se adapte mejor a la mano y sea un poquito más cómodo que la Goture. Al tener menos tramos y al ser un poquito más larga, la sensación al moverla es un poquito mejor. El lance y todo es un poquito más suave, un punto más suave que la Goture, tampoco es exagerado la diferencia. Y vamos a poner la prueba pescando, vamos a poner esta mosca Goture número 10 ahogada, ¿vale? Es así tipo ninfa con cabecita pesada. Y la línea tenkara trenzada de 360, Goture también. Y voy a usar un bajo de 80 centímetros de tippet de fluorocarbono del 0,28, ¿vale? Voy bastante pesado porque quiero probarla con barbos grandes también. Así que os dejo con el vídeo. He tenido un par de capturas muy buenas, pero al final la caña no ha aguantado el día. Así que si queréis saber el porqué, quedaos hasta el final y disfrutad del vídeo. Pues vale, vamos allá, vamos a probar qué tal la caña. Voy un poco pasado de línea, pero procuraremos no liarla mucho. Vamos para allá. Vamos, he visto algún pez. Primera tirada y enganchado, cómo no. A ver si perdí la mosca. Y no, suerte, mucha suerte, sopla un poquito. No pasa nada. Vamos a poner en su sitio, así. Vale, perfecto, no la hemos perdido al menos. Aquí he visto pasar antes un paro que estaban bastante bien. A ver si tenemos suerte. Oh, lanzar parece que lanza bien. El mango es un poco gordo para mi gusto, pero lanza bien, no lanza mal. Vale, no paro de coger ova por aquí. Voy a tirar pasando la ova, porque creo que he visto movimiento ahí adelante. Por aquí. ¡Ole! Primer pesca del día. ¡Ole, ole, ole! Creo que es un cachulito. Es un cachulito. Sí, es un cachulito. Bueno, señores, vamos a sacarlo. Es un cachuelito. Vale. Ahí se fue. Perfecto. Vale, bien. Pues next. Bueno, ya la hemos probado. Aunque sea con un cachuelito, ya está estrenando la caña. Vamos a seguir. La verdad que el punteado de la caña, ese punteado así a tramos, está bastante guapo.
Está bastante guapo que esté así punteado. Lo que pasa es que 350, no sé, cada vez me está gustando más las cañas pequeñas, porque al final lanzan igual de bien, le pones un poco más de línea, son un poquito más manejables, no son tan aparatosas. Aunque esta la verdad que la vuelan bastante bien, no sé, me da la sensación de, no sé si es el mango más grande, que puede lanzar incluso mejor que la Goture. Son simplemente impresiones mías. De todas formas la voy a probar con la caña, con el hilo de PVC luego, un poquito más corto, a ver qué tal. Vale, señores, yo creo que el único despistado que había aquí en este tramo lo hemos pescado ya. Vamos a por el siguiente tramo. Avanzamos, señores. Avanzamos. Y wow, qué repose más guapo. Vamos a catarlo. Vale, creo que tengo un barbo, una carpa ahí, no sé lo que es. La tengo uno justo en la puntera de la caña. Creo que es un barbo lo que tengo ahí delante. De todas formas, ahora lo comprobaremos. Vale, vamos a probar, señores. Vamos para allá. Ahí va. ¿Lo he cogido? ¿Lo he cogido? ¿Lo he cogido? Sí, lo tengo. Se soltó. Se soltó. Se ha soltado. ¿Por qué? Se va a doblar el anzuelo. El anzuelo está reventado. Tengo que cambiar la mosca, vale, no pasa nada. Vamos a cambiarla. La ha pillado, pero se ha tirado, ¿sabéis cómo? Como un puto loco. Bueno, no pasa nada. Voy a probar... Bueno, voy a seguir con la misma. Si funciona, voy a seguir con la misma. Vamos para allá. Vale, pues están súper receptivos aquí. Están súper receptivos. Cosa que es muy bueno. Yo creo que tenía que haber corrido un poquito porque estaba corto de línea y se me quedaba muy cerca. O sea, no podía levantar para arriba bien en la caña. Y si no la levanto, la caña no trabaja, carga todo sobre el hilo. Ya sabemos lo que pasa. Vale, pues ya está. Los sobrantes nunca al agua. Los sobrantes nunca al agua, chavales. Siempre al bolsillo. Vale, mira, lo tengo ahí. Otra vez el mismo. ¿Qué decís? ¿Que vuelva a caer o no? ¿Decís que vuelva a caer? Nada, la pasa por al lado y ha dicho, esto no es para mí. Esto no es para mí. Vale, bueno, seguimos. Vamos a ir despacio, muy despacio. Tengo allá dos más delante. Esta zona promete. Mira, tengo uno delante ahí, a ver si caen. A ver, parece que va. ¿La he pillado? ¿La he pillado? ¿Lo tengo? La he buscado. ¿Lo he buscado? Va. ¿Lo pilla? Lo tengo uno, perfecto. ¡Hostia! Vale, la caña la hemos ido trabajando. Parece que aguanta. Sí que aguanta. La caña aguanta, flexa, pero aguanta perfectamente. Buena caña, sí me gusta. Hombre, no está mal, ¿eh? Aquí viene. Vale, aquí está. Ole, tiene un buen porte. No está mal. No está mal, gente, no está mal. No lo puedo medir, pero bueno, le voy a hacer una fotito y ya lo soltaremos. Como ya probé la caña, lo que voy a hacer es quitarle el plástico, el protector. Vamos a quitarle el plástico. Ahí está. Ahí está. Esto al bolsillo, por supuesto, no me tirar el agua. Ahí está. Vale, ahora vamos a echar la fotico y lo soltamos. Bueno, voy a quitar el anzuelo primero, por si se me escapa. Va a ser, yo no sé cuánto tendrá el pez, pero no tendrá mucho más de... ¿Qué? Se me fue. Bueno, pues nada, pues bien está. No me da tiempo a hacer la foto, pero bueno. Vale, bueno, probada. Probada y funciona bien, funciona bastante bien, la verdad. Oye, me ha sorprendido. Digo, bueno, a lo mejor no aguanta, puede que se rompa. La veía un poquito... La verdad es que se nota visualmente, se nota más barata que la Goture. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de usarla tampoco está tan mal.
sea, no sé qué decir, la verdad, cuál es mejor. Bueno, ahí he visto otro barbo más. Vamos a ver si sacamos otro más. El lance, solo con un golpecito suave, ¡pam! Estira toda la línea. La verdad que lanza bastante guay. Ahora, no hay nada de viento hoy. O sea, hoy tenemos como cero viento, entonces a lo mejor eso puede que influya. Pero igualmente lanza bastante bien. Tiene un lance bastante fino. A ver, ahí he visto un barbo. ¿Es un barbo o una carpa? ¿Es un barbo? ¿Lo pilla? ¿La pilla? ¿La pilla? Uy, es casi. ¿Otra vez? Ahora sí lo va a pillar, ahora sí lo tiene. Ahora sí lo tengo. Ahora sí lo tengo. Ostras, este tira fuerte. ¡Uf! ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Este es grande, ¿eh? Este es grande. Este es grande. Este es grande, la caña está a tope. No te vayas para abajo, no te vayas para abajo. La caña está a tope. Este está guapo, ¿eh? Voy a intentar traerlo aquí a la zona de poca corriente porque si no me va a petar todo. Este está muy guapo, ¿eh? Este está guapísimo, tío. Este está guapísimo, joder. Está muy guapo, está grande. Vale, pues vamos a hacer una foto. Este sí. Vale, listo. Vamos a soltarlo. Ahí va, el tío, qué peleón, qué bueno. Enorme, grande, ¿eh? Ahí va, corriente abajo. Y aquí está la cañica. Testeada al máximo. Vale, señores, sí, estamos listos. Seguimos, ahora sí. Ahora sí que estamos listos. Hasta el siguiente imprevisto. Un par de sombras delante, ¿son barbos o son carpas o qué son? ¿Es un barbo? ¿Es un barbo? Una carpa, un barbo. Vale, tengo otro. Perfecto, se soltó. ¿Se lleva la línea entera? Espérate, se lleva la puntera, tío. Se lleva la puntera. Señores, se me ha llevado la puntera el barbo. La puntera con el hilo. Con todo. Bueno, pues aquí está la review del Leo Fishing. Muy bien, muy tal, pero la puntera la mierda. La verdad que la caña lanza muy bien, me ha gustado. Aguanta los peces, pero eso de la puntera me ha sabido mal, ¿eh? Más que nada por el tema del pescado. Menos mal que lanzó los sin muerte y lo más seguro es que se le acabe cayendo. Es una putada porque me gusta la caña, tío. Me gusta estéticamente. Le compraré yo un Lilian y se lo pondré con un pegamento extra fuerte. Y ya está. Bueno, señores. Hasta aquí dura la review de la Leo Fishing Tenkara. La Tenkara de Leo Fishing. Bueno, y es hora de dar las conclusiones finales. Escribí a la compañía de Leo Fishing explicándoles lo que había pasado. No me parecía normal que la caña aguantase el peso del pez, pero en cambio Lilian se soltase al tercer pez. En este caso hubiera partido antes la caña, con lo cual predije que era un fallo de fábrica. Se lo expliqué todo, le envié un correo con el vídeo, con las fotos, y me dijeron que me iban a dar una puntera extra gratuitamente. Eso sí, tenía que realizar un pedido en su tienda para poder evadir de esa forma los aranceles, el envío, etc. Con lo cual compré unas tijeras de 3 euros de su tienda y me dijeron que con el envío me enviarían la puntera extra para esta caña. Al paso de los días me volvieron a contactar diciéndome que había un problema de fábrica y que no tendrían la puntera hasta dentro de 3 o 4 meses, que no hicieran el siguiente pedido de tandas de caña. Así que les dije que muchas gracias, que no me parecía normal, tampoco me ofrecieron un tipo de compensación económica, ni cupón, ni nada. Así que no esperéis por parte de la compañía un feedback en caso de que se rompa o tengáis algún problema con la caña. Eso sí, la caña va muy bien, compite perfectamente con la Goture, lanza muy fina, lanza muy suave, con un simple toque de muñeca la línea se extiende perfectamente. La verdad que me tocaría probarla con la línea de PVC y con un poquito más de viento, pero os puedo decir que merece la pena. Por este precio merece la pena y compite perfectamente con la Goture. Sí, por cierto, si queréis ver la review de la Goture podéis verla en mi canal, ¿de acuerdo?
se llama el kit Tenkara más barato. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os habéis quedado hasta aquí, suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo de pesca.